Muy bien, continuemos con la resolución del texto número 1, pregunta número 6, dice, se deduce del texto que Gonzalo de Vallés actuaba bajo el imperio de, bueno, él liberó a uno de los prisioneros que era un ladrón y asesino, ¿no es cierto?, debido a que su hermana, una mulata muy bella, eh, se lo pidió. Bueno, y entonces él a cambio, es más que obvio que había programado, había pensado en que le devuelvan el favor a través de, ¿no es cierto?, algún tipo de relación fortuita y efímera además, ¿no es cierto? Entonces, él liberó a este presidiario porque se lo pidió esta mulata bella, ¿no es cierto? Y claro, hizo el trueque, hizo la permuta con este leñador que nada tenía que hacer y entonces padeció 15 años encerrado. Entonces, en este caso, actuó bajo el imperio de la lascivia, de la lujuria, en virtud de que, de no ser por esta mulata que sirvió de mediadora para que liberen a su hermano, ¿no es cierto?, el leñador no hubiera tenido que padecer, ¿no es cierto?, tamaña injusticia. En el relato, la sentencia del rey se presenta como alternativa D, inapelable, en virtud de que es la, digamos, la sentencia definitiva. Nadie podía cuestionar en última instancia la decisión del rey. En síntesis, el relato presenta una historia, empezamos con un acto de injusticia, luego la venganza por parte del leñador y finalmente algo así como como que le hubieran entregado la vida de nuevo al leñador, dado que la corona, finalmente, la corona española termina por justificar más bien este acto de venganza. La alternativa correcta sería la alternativa A, entonces. Muy bien, vamos con el texto 1, ¿no es cierto? Texto sobre el espolón en los blindados, en las embarcaciones blindadas. Y justamente la primera pregunta tiene que ver con blindaje. Dice acá el término blindaje que implica ataque, antigüedad, elegancia, defensa, latrocinio. Latrocinio es la acción propia de un ladrón, entonces, ¿cuál de las 5 palabras tendría plena consonancia con blindaje? De hecho, que el blindaje asegura que tu embarcación sea, ¿no es cierto?, menos vulnerable a los ataques. En consecuencia, la palabra adecuada sería acá defensa. Vamos con la pregunta número 2. Dentro de la lógica de la exposición, se infiere que la corbeta Esmeralda se menciona para enfatizar que era un buque. Bueno, la Esmeralda en realidad fue despedazada por el Huáscar, ¿no es cierto? El Huáscar es una manifestación de un buque blindado. La Esmeralda en este caso se plantea o se pone de relieve para justamente enfatizar que se trataba de un buque de madera, ¿no es cierto? Y por esa razón fue devastado por el Huáscar. La alternativa correcta sería la alternativa E. Pregunta número 3. Resulta incompatible con el texto afirmar que el manejo del espolón. En el tercer párrafo, ¿no es cierto? Tercer párrafo, se señala lo siguiente. Se señala que resulta curioso el hecho, dice acá, de que varios buques resultaran espoloneados por otros de sus propias escuadras en tiempos de paz. Eso quería decir que accidentalmente, ¿no es cierto?, un buque podría espolonear no a un buque enemigo, sino más bien a un buque de la propia escuadra. Entonces no había un pleno control del espolón. Sería incompatible, se negaría esta sección, esta parcela informativa, en la alternativa D, estaba totalmente controlado por los mandos. Si hubiese estado totalmente controlado por los mandos, no hubiera ocurrido, no se hubiesen suscitado este tipo de accidentes, ¿no es cierto? Estas embestidas accidentales entre buques de la misma escuadra. Vamos con la pregunta número 4. La mención de la batalla de Lisa sirve para ilustrar que el espolón demostró eficacia para abatir embarcaciones, alternativa D, ¿no es cierto?, para destruir, para asolar embarcaciones. Muy bien, absterger, alternativa E, es limpiar, purificar. Vamos con la pregunta número 5. Si una nave tuviese una artillería pesada, eficaz y efectiva, es más que obvio que dentro de estos buques blindados o en los buques blindados el espolón servía para atacar, para arremeter. Pero ¿qué ocurriría si una nave tuviese pues una artillería pesada, eficaz y efectiva? Ya no sería menester, ¿no es cierto?, usar el espolón. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa A. Ya no necesitaría contar con un espolón en su proa. Muy bien, ahora sí pasemos al texto número 2, texto de 6 preguntas, le doy 10 minutos nuevamente y luego pasaremos a cotejar las claves.
Resolución del texto número 1, pregunta número 6, dice, se deduce del texto que Gonzalo de Vallés actuaba bajo el imperio de... Bueno, él liberó a uno de los prisioneros que era un ladrón y asesino, ¿no es cierto?, debido a que su hermana, una mulata muy bella, se lo pidió. Bueno, y entonces él a cambio, es más que obvio que había programado, había pensado en que le devuelvan el favor a través de, ¿no es cierto?, algún tipo de relación fortuita y efímera además, ¿no es cierto? Entonces, él liberó a este presidiario porque se lo pidió esta mulata bella, ¿no es cierto? Y claro, hizo el trueque, hizo la permuta con este leñador que nada tenía que hacer y entonces... Muy bien, continuemos con la resolución. Entonces, padeció 15 años encerrado. Entonces, en este caso, actuó bajo el imperio de la lascivia, de la lujuria, en virtud de que, de no ser por esta mulata que sirvió de mediadora para que liberen a su hermano, ¿no es cierto?, el leñador no hubiera tenido que padecer, ¿no es cierto?, tamaña injusticia. En el relato, la sentencia del rey se presenta como alternativa D, inapelable, en virtud de